Buenas tardes, soy Ángela Cortés y en este caso me encuentro con mi compañero Antonio Jesús Aldacio y Carmen Ferrer y Ahmad Abu, que es un refugiado apátrida de Palestina, que en esta entrevista nos va a contar su historia y estamos encantados de recibirte. Muchas gracias, Ángela, y gracias a recibirme aquí, y a Antonio y Carmen. Soy Ahmad y soy palestino de origen. Nací en Jordania y tengo 32 años. Llevo aquí en España 4 años, casi 4 años y pico. Estoy aquí viviendo en Almería y trabajando aquí. Bueno, yo soy apátrida y no tengo ninguna nacionalidad. Apátrida, ¿qué significa apátrida? Pues una persona que no tiene nacionalidad y eso que no te deja la cosa básica como derecho humano básico, no lo tiene. Por ejemplo, educación, no tiene como acceso a educación pública, no puede tener tu propia vivienda, no tiene derecho a casi nada, a lo básico, como tú puedes imaginar, una persona apátrida no tiene acceso a eso. Entonces eso, ¿qué causa la cosa? Hay mucha... hay muchos factores que puede causar a una persona que ser apátrida. En general, la persona apátrida en el mundo a lo mejor son casi 10 millones de personas, pero es como son fantasma, existen físicamente, pero a nivel administrativo es como tú no eres nadie. Es como, yo siempre digo a mi pareja que la palabra, una persona aparte es como no tiene derecho a tener derecho. Es como, y si una cosa para una persona que tiene nacionalidad, que puede hacer un trámite un día, para una persona aparte puede tardar años por no tener nacionalidad. Entonces, sí, es difícil. Yo nací, ¿por qué soy apátrida? Porque mis padres, los dos, son de Palestina, pero yo soy el primer generación después de la guerra. Entonces, yo tengo un título de viaje que dice que soy refugiado palestino, aunque yo no he visto guerra porque nací en Jordania. Pero claro, como he dicho, hay varios factores que tú seas apátrida, uno de ellos es como la discriminación en las leyes de nacionalidad. Es decir, en Jordania, que la ley de nacionalidad no te permite, solamente el padre puede pasar la nacionalidad a sus hijos. La madre nunca puede pasar la nacionalidad a sus hijos. Por ejemplo, mi madre tiene nacionalidad jordana, pero mi padre no. Entonces yo siempre tengo que tener la nacionalidad de mi padre. En este caso mi padre no tenía, solamente tiene un título de viaje por la guerra. Ahora explico más sobre Palestina y eso y por qué ha pasado eso. Entonces yo siempre pertenezco a la pasaporte de mi padre. Si mi padre es, por ejemplo, jordano, entonces yo no voy a tener problemas de apátrida. Como mi padre es apátrida, me da igual para las leyes de nacionalidad jordana que mi madre tiene nacionalidad, pero yo no. Y la madre nunca pasa los pasaportes o su nacionalidad a sus hijos. Y esa cosa que la verdad que me da mucha rabia, me agobia. Es como estamos viviendo en 2021 y todavía esa cosa existe. ¿Por qué está una injusticia tan grande? Eso puede afectar y causar mucho problema a todos los apátridas porque no van a tener futuro o su futuro es muy, muy complicado. Entonces, como yo he estudiado, gracias a Dios que tenía una educación buena. Yo soy ingeniero electrónico y tengo un máster en nanotecnología en Bélgica. Pero mi camino era muy difícil porque no podía tener acceso a cualquier cosa como una persona normal.
o una persona, no me gusta decir normal, porque todos somos normales, una persona que tiene nacionalidad. Eh, ¿qué, qué, qué he hecho yo para, por ejemplo, estudiar eso? ¿Cómo conseguí estudiar? Por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, tenía que entrar al colegio, no me dejan estudiar en el colegio público. Y claro, en Jordania, por ejemplo, como muchos países, estudiar privado, en colegio privado o escuela privada es muy caro. Entonces hay una de ACNUR, no sé si lo sabéis, ACNUR, hay un parte de ACNUR que se ayuda a los refugiados palestinos, a la causa palestina. Entonces yo estudiaba en colegio de refugiados de palestinos en Jordania. Y hasta que cumplí el bachillerato y todo. Entonces automáticamente tiene que sí o sí entrar a hacer un examen público. Pero claro, es como cuando he hecho el examen público a entrar a la universidad, me tratan como un extranjero. Aunque yo nací en Jordania y no podía salir de Jordania, pero me tratan como siempre de forma, no quiero decir extranjero, perdón. Aunque es como, no, tú no existes. Por ejemplo, yo quería hacer una práctica para la universidad como a lo mejor vosotros lo vais a hacer algún día, una práctica en una empresa o asociación. No me dejan porque no tengo nacionalidad. Entonces yo me daba cuenta que, que no tengo futuro en Jordania y tengo que salir. Entonces, bueno, quería cortar, ir más rápido. Que entonces sabía que no hay futuro allí y una de las cosas más difíciles para una patria es viajar. Y viajar es como ir a Pluto. Es imposible viajar. Porque yo simplemente no tengo pasaporte, tengo un título de viaje de Egipto para los refugiados palestinos. La verdad, eso significa nada. No me serviría de nada, pero es la única cosa que puedo demostrar que este tío es yo. Pero nadie reconoce este pasaporte. Entonces, para irme, y entonces yo he entrado en una universidad privada en Jordania, he estudiado ingeniería electrónica y y claro, que no voy a conseguir ningún trabajo, entonces decidí a estudiar un máster en Europa, en Bélgica. Y cuando estaba haciendo los trámites, por ejemplo, a irme a obtener el visado y viajar y seguir mi estudio, me han dicho en la embajada que no, tú con este pasaporte no va, o este título de viaje no va a ningún lado. No, tú no puedes viajar. Entonces yo estaba luchando por eso y mandando correo a todo el mundo, a la embajada, al consulado, etc. Y al final conseguí viajar con un papel, exactamente con un papel así, que porque no reconocen este título de viaje, me han dado el visado a un papel y viaja con esto. Esto conjunto con tu título de viaje. Porque como no reconocen mi título de viaje, entonces he entrado a Europa con un papel especial, un visado especial, a decirlo así. Y bueno, que también había un problema que a quedar en Bélgica, estudiar, ya no te, el gran problema yo creo que de la apátrida, el que voy a contar, es muy triste, pero es así, que si yo quedo 6 meses fuera del lugar en el que yo tenía residencia en Jordania anualmente, si quedo 6 meses fuera de Jordania, ya no puedo volver. Entonces no podía volver a ver mi familia. Tampoco cuando termino mi estudio, tú puedes quedar en Bélgica o en Europa, porque tú viniste como un visado de estudiante. Entonces, ¿qué estás haciendo en Bélgica? Estudia, termina tu estudio y vuelve a tu casa. Pero ¿dónde es mi casa? ¿Dónde es mi lugar? ¿Dónde tengo que ir? Entonces, me han dicho que tiene que ir o
o tú puedes encontrarte en un peligro si no sales. Vale, yo quiero volver, pero Jordania no me dejan entrar porque yo no soy jordano y mi residencia termina. Entonces tú te quedas, no puedes estar, tampoco puedes salir. Eh, es difícil, pero para cortar un poco, no hacer mi historia tan larga, que mi pareja, mi mujer, mejor dicho, es española. Yo conocí a María en Bélgica y al final hemos decidido, después de pasar eso, que yo venía a España. Y venía a España sin nada, que con el coche y he venido aquí porque no puedo volver a ver mi familia y es así. Por ejemplo, yo tengo un hermano en Estados Unidos que no lo he visto desde hace 21 años, porque no puede volver y yo no puedo ir a verlo y es así. Es triste que hay una justicia muy, muy grande y yo creo que todos los gobiernos del mundo tienen que luchar contra esto, porque nadie tiene que nacer sin pertenecer a un lugar. Aunque, por ejemplo, yo nací en Jordania, yo soy palestina y nunca he visto Palestina, pero mm, mi sangre es palestina y aunque no lo he visto, pero es mi país, es el que yo siento que yo soy de allí, aunque no puedo ir porque Palestina está ocupada y había mucha guerra, entonces no hay manera de ir ahí. Yo simplemente puedo enseñar a la gente que yo soy vengo de Palestina, pero no como una nacionalidad, o como, mejor dicho, como un DNI. Entonces, ese es el problema. Claro, apátrida hay muchas causas que puede ser primero de las guerras, de las ocupaciones, luego las leyes que hemos dicho que puede ser eh, que hay discriminación de género, especialmente contra mujeres, y eso la verdad que existe. Y, yo si hay un movimiento mm, contra eso, o igualdad entre género, yo soy el primero, porque yo tengo derecho a tener la nacionalidad de mi madre. Pero ¿quién escucha eso? O al final ellos hacen el que quieren, el que tiene el poder, no sé. Pero bueno, una cosa muy, muy importante me gustaría deciros antes de terminar, ¿qué es la diferencia entre un apátrida como yo, por ejemplo, y un reconocido como apátrida? Reconocido como apátrida es como, por ejemplo, yo cuando he llegado a España he hecho una solicitud de apátrida, de tener reconocimiento como apátrida. Y este proceso, la verdad, ha tardado 4 años. Y la semana pasada, no sé si te he dicho, Ángela, que la semana pasada me llamaron y me han dicho que ya está favorable. Es como, ya está, ya. Y cuando ya eres reconocido como apátrida, ya tienes derecho a tener como un lugar, tiene residencia permanente, tiene derecho a trabajar, tiene derecho de todo. Y te dan un título de viaje de apátridas. Me gusta mucho porque, aunque el proceso tarda, pero al final te dan como, no sé, algo lo básico, como el derecho humano, derecho de trabajar, derecho de vivir, derecho de residir donde quiera. Eso es algo muy bueno. Pero si eres solicitante, no tiene, fíjate, si yo no estaba casado, esto durante 4 años, no puedo trabajar, no puede hacer nada. Es como eres en manera irregular. Entonces, eso es muy difícil. Pero aparte de todo eso, yo cuando estaba en Bélgica, he hecho un caso en el juez y eso, al final he ganado el caso y me han reconocido como apátrida. Pero en Bélgica
si eres reconocido como apátrida, no significa que te pueden dar la residencia. Para ello, entonces cada país tiene su propia manera o leyes. Para ello es como no es algo muy excepcional o no es un buen razón para quedarte en Bélgica para vivir. Entonces yo estaba reconocido como apátrida en Bélgica después de 3 años, pero no, al final no significaba nada en este momento. Pero con esto en España tiene en España uno de los países que tiene como un proceso para esto y dan derecho a los apátridas. Pero otra cosa, un solicitante de asilo es diferente a un solicitante de apátrida. Un solicitante de asilo, durante que espera la respuesta, que se lo van a dar no sé cómo se llama, le van a conceder su solicitud, durante el proceso lo dan permiso de trabajar, es decir, la apátrida, nada. Te dan una tarjeta como tú eres esta persona, pero no puede trabajar, no puede hacer nada, hasta que sabe la respuesta. Y eso la verdad, muy doloroso y es como incluso apátrida, en mi opinión, no sé, no porque soy apátrida, en mi opinión es más duro algunas veces ser apátrida que refugiado, porque apátrida no tiene derecho aunque estás solicitando, pero un asilo que cuando se solicita esto, durante el proceso lo dan un permiso para que trabajas. Creo que eso puede ser un problema porque si alguien, una apátrida que hace solicitud y no puede trabajar, ¿qué va a comer? Y si tardan 4, yo tenía suerte, 4 años. Hay gente que está esperando 10 y 15 años y durante este tiempo, ¿qué hace? Que no puede vivir, que no puede trabajar. Entonces, yo no veo un problema. La gente van a robar para comer, no sé, no sé, es lógico. Entonces, eso lo veo muy duro y difícil. Pero hay que luchar, que ser apátrida es duro, pero te enseña muchas cosas. Es como te hace viejo a una edad muy joven. Ya es como te ha pasado lo peor. ¿Qué va a pasar? Todo el que venga no va a ser tan duro como el que ha pasado. Es algo bueno, que te da que va a estar siempre valiente y pasa lo que pasa, que siempre va a seguir para adelante. Y nada, no sé qué puede añadir más. Y todo sí, me gustaría decir que toda la historia ha pasado porque en Palestina, Palestina es mi país, que han venido los israelíes todos los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, lo mandaron hacia Palestina para hacer un estado para ellos. Y cuando hacer este estado ellos le han hecho una masacre, a lo mejor, que matan a la gente, echan de su casa y ya pone. Y esa es la historia de mi familia, de mis abuelos, que le echaron de sus propias casas. Entonces toda la gente se emigraron a los países al lado y por eso empieza el problema. Hay gente que tenía suerte, que tiene otra nacionalidad del país que sean, y hay gente que no. Y yo de la gente que no. Que, que yo soy refugiado y apátrida al mismo tiempo, porque yo tengo un título de viaje de los refugiados palestinos. Que no quiero, que son mucha información, pero no quiero entrar en muchos detalles, pero sí, la ocupación es una de las cosas que ha causado mi problema en mi caso. Que sí, desde el 48 es la guerra antes del 48 no hay algo que se llama Israel, pero vienen y ocuparon nuestro país a mí es todo Palestina, pero ahora si tú pones dónde está Palestina, no te pone porque Estados Unidos y Israel
que tiene el poder, tiene mucho el poder económico y político y no quieren que Palestina existe, pero a mí y para 100 años más siempre Palestina existe y tenemos que seguir luchando hasta que vuelva a nuestra tierra. Y viva Palestina libre. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta y o he hablado muy rápido, como no sé. La verdad es que la idea era que le hiciera yo una pregunta al final de la entrevista, pero yo creo que la has dejado todo tan claro que no hace falta. Si surge algo, en algún momento, alguna pregunta, me preguntáis, no hay ningún problema. No sé, perdona mi español, pero intento No, está hacerlo los perfecto. días. Bueno, Yo creo que esta entrevista ha servido de mucho y que tu historia es muy interesante. sí, sí. Carmen, ¿tiene alguna pregunta? Te veo aquí, quiere preguntar algo. No, iba a decir que muchas gracias por contarnos tu historia y estar un rato con nosotros. Ujú. De nada, de nada. Y si queréis más información, yo tengo algunos artículos o algo que puede serviros si queréis. Pues nada, solo queda darte las gracias por darnos tu tiempo y contarnos tu historia. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias.